Tenemos en nuestra biblioteca la bendición de tener entre esos libros uno titulado Entre la espada y la pared, que por cierto lo escribió un hermano nuestro en Cristo, y lo que nos parece interesante es la manera en que él divide la historia de la humanidad en 5 eras. La primera era, la era de la autoridad. Se conoce a esta etapa como aquella que inició con Moisés en 1500 años antes de Cristo, cuando Moisés dio la ley y a partir de allí se empezó a regular el comportamiento entre el pueblo elegido de Dios. Después con el Señor Jesucristo, cuando también él trajo y amplió los conceptos divinos, y también Saulo de Tarso como Pablo, que también llevó el evangelio a diferentes partes. Este periodo de autoridad llegó hasta el año 313 después de Cristo, año en el que el Imperio Romano legalizó la Iglesia. Es considerado este periodo de autoridad porque las normas de Dios regían nuestra sociedad y el hombre realmente no puede vivir sin autoridad. La era del autoritarismo es la segunda. Esta era empieza con Constantino, el emperador romano, que legaliza o oficializa al cristianismo como parte de la religión o parte del Imperio Romano, y eso llegó hasta el año 1300. Constantino preparó el camino al papado, donde el poder se impuso el bautismo de infantes, se impuso el sistema sacerdotal y fue inutilizado el derecho de pensar, tomar decisiones por su propia cuenta. La persona ya no podía. Entonces el hombre fue despojado de su propia identidad y fue visto siempre al sacerdote como el hombre iluminado por Dios, mientras que los demás eran solo oyentes. Esta fue la era del autoritarismo, fue un exceso de autoridad. Luego tenemos la tercera era, la era del humanitarismo, en el año 1466 aproximadamente al 1536. Este periodo es conocido en la historia como el despertar, donde se le dio dignidad y valor al ser humano después de la opresión del autoritarismo. Hubo algunos líderes religiosos importantes en esta época de la Reforma Protestante, como Zwinglio y Calvino, pero lastimosamente esta época no duró mucho. Las intenciones fueron buenas, pero no duró mucho, lo cual llevó a la cuarta era, que fue el humanismo, la filosofía del humanismo. El problema del humanismo fue que despojó a Dios de la razón y ahora era el hombre quien tenía la razón. Como consecuencia de eso, entonces Dios fue destronado. Si usted está siguiendo lo que estamos viendo, a medida que las eras van avanzando, Dios va siendo destronado, el hombre va ocupando un lugar, pero lo que nos lleva entonces a la quinta era, que sería la era del secularismo. Y esta es la era en la que nosotros nos encontramos, en la era en que el hombre no ve razón para permitir que otros vivan. El hombre moderno ha optado por el método científico. Entonces palabras como la Iglesia enseña, la Biblia dice, Dios dice, fueron reemplazadas también por la ciencia enseña o los científicos han demostrado que. En esta era del secularismo, Dios fue destronado y también el hombre fue despojado de la razón para empezar a aceptar un sistema de creencias basado en un método científico. Las cosas espirituales han sido cuestionadas y algunos cristianos han llegado a ceder ciertas partes de lo que la Biblia enseña, quitándola a lo que creen, quitándole las cosas que la Biblia enseña y ajustándolos al método científico. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos cristianos evolucionistas que creen en Dios, pero al mismo tiempo en la evolución. Ahora, no tenemos nada en contra del método científico. El asunto del método científico en todas partes es que algunas han sido buenas y en otras no ha sido buena.
sobre todo cuando habla de asuntos espirituales. Ahora, algunas objeciones que tenemos. En la era del secularismo, algunos creen que Génesis capítulo 1 al capítulo 11 no son literales, sino que es una metáfora. Esto dicen algunos cristianos evolucionistas. También personas que no tienen nada que ver con Dios, que no son ni siquiera cristianos evolucionistas, dicen que la Biblia o el Génesis va en sentido opuesto a lo que ha demostrado la ciencia, la biología, la geología y todas estas ramas. Ellos dicen el universo está constantemente evolucionando. La gente evolucionó de microorganismos hasta que se perfeccionó y en el proceso ocurrió lo que se conoce como la selección natural. Y también, por supuesto, que el libro de Génesis no encaja para nada con el libro Filosofía Zoológica de 1809 por el francés Jean-Baptiste Lamarck, y sobre todo por el libro Orígenes de las especies de Charles Darwin. ¿Cómo respondemos nosotros a esto? Bueno, primero que todo debemos reconocer que para los días de Moisés ya habían historias y leyendas sobre la creación. Y debido a esa razón, Moisés pone las cosas en su lugar, de la misma manera que Lucas trata de ordenar las cosas que ocurrieron en el Nuevo Testamento. Recuerde que para las civilizaciones antiguas el orden social y político era impuesto por el cosmos. Tenemos también evidencia de Artaxerxes en 1969 que fue encontrado, que también hablaba de la creación. Entonces había mucha información de la manera en que ocurrió la creación, y por ende Moisés, con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, él pone en orden las cosas como ocurrieron. Moisés tuvo 3 fuentes para escribir esto. Recuerde, de Génesis capítulo 1 a Éxodo capítulo 1, toda esa parte, Moisés no estuvo vivo cuando esas cosas ocurrieron. Así que él tuvo 3 fuentes. La primera, registro histórico. Para este tiempo, la escritura ya existía. Ya había la escritura, recuerde, la civilización egipcia ya usaba la escritura. Ya había también los caldeos, tenían su sistema de escritura, ya había sistema de escritura, y eso la arqueología nos ha ayudado a corroborar con eso. También había la tradición oral, de boca en boca. Se había transmitido de los padres a los hijos la manera en que habían ocurrido las cosas. Y por último, y no menos importante, es la revelación de Dios. Para que Moisés escribiese esto en orden, necesitó, por supuesto, de la revelación de Dios para hacer esto posible. En Génesis capítulo 1 versículo 31 se usa la palabra: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del 6º día. Algunos cristianos evolucionistas sostienen que la palabra día aquí significa un tiempo largo y que no es literal. Pero eso no encaja cuando el propio Moisés le explica otra vez al pueblo y utiliza la misma palabra en Éxodo capítulo 20 versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Entonces Moisés usa la misma palabra día, como también lo hizo en Génesis 1:31, y aquí es un día de 24 horas. Entonces no es un tiempo largo. Y efectivamente fueron 7 días. En 6 días Dios hizo el mundo y al 7º descansó. El propio Señor Jesucristo también creyó en la creación de 6 días y al 7º el reposo de Dios. Y una pregunta interesante para reflexionar es: si no fueron 6 días,
literales, sino millones de años. ¿Cómo es que la vegetación sobrevivió sin la fotosíntesis? ¿Y cómo sobrevivió esa vegetación si todavía no habían seres vivos como los insectos para que fecundaran las plantas? ¿Cómo es entonces que surge el oxígeno? Queda claro pues que todo eso no puede ocurrir en millones de años. Y cuando nosotros leemos el orden en que se hicieron las cosas, Dios fue en manera ordenada el proceso. Dios de manera ordenada hizo al mundo y se muestra en el orden perfecto. Ahora también cuando dicen que Génesis va en sentido contrario a la ciencia, la verdad no es del todo cierto. La ciencia cada vez más ratifica lo que el propio libro de Génesis dice. Solo que no lo comunican porque todo su sistema va a caer, va a quedar en duda. El universo no está evolucionando, como algunos creen, no está evolucionando. Porque de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, que es la física, que no es eterno se va desgastando. Génesis 1.1 dice, en el principio. Lo que tiene principio tiene fin. Lo que tiene principio fue creado. Génesis 8.22 dice, mientras la tierra permanezca. Segunda de Pedro dice que cielo y tierra serán consumidos en fuego. Entonces, el propio sistema, el universo, el mundo, se va desgastando. No es eterno, fue hecho. También, si la gente está evolucionando o evolucionó de microcélulas hasta seres humanos pensantes, la pregunta es, ¿en qué momento dejó de evolucionar? Y no solo eso, ¿dónde están los cementerios de fósiles que no llegaron al proceso del Homo sapiens completo? Debería haber millones de fósiles, millones, pero no los hay. ¿En qué momento se dejó de evolucionar? Llegamos a ser animales, llegamos a ser un ser humano y hasta allí llegó el proceso. Pero ¿por qué no seguimos evolucionando? ¿Por qué no ahora no volamos? Es evidente que no, eso no nos lo pueden explicar. También, por supuesto que algunas cosas del Génesis va en contra de lo que ellos llaman una ciencia, porque la ciencia, el método científico específicamente de lo que estamos hablando, no tiene sustento, sino que es una hipótesis. Darwin mismo en su libro Origen de las especies y en sus otros escritos reconoció que su teoría tenía un problema y era que no podía explicar cómo los organismos de evolución, cómo algunos organismos evolucionaron más rápidos que otros. Y eso es la pregunta, si esto es cierto. ¿Cómo es que las plantas evolucionan mucho más rápido que los seres humanos? Entonces, si es que todos hemos venido de un mismo organismo. Otras personas creen en la anatomía comparada, en la semejanza estructural de nuestro cuerpo, por ejemplo, un brazo humano con la de un ala de un murciélago. Sin embargo, la semejanza no significa nada. Pongamos un caso más específico. Las células del ser humano tienen 46 cromosomas. La célula de un chimpancé tiene 48 cromosomas. Allí hay una semejanza. Y pueden decir o dicen directamente, ahí está, esta es evidencia de la anatomía comparada. Pero, si usted analiza o ve también más detallado, podrá averiguar o ver que la papa también tiene 48 cromosomas. Y si es por un parentesco en cromosoma, entonces significa que nuestros familiares son los monos y mi otro primo son las papas. Tampoco se ha visto que la mutación sea una respuesta favorable. Sí existe la adaptación, pero no la mutación. Para que una mutación ocurra debe haber o debemos tener un órgano nuevo con información nueva, pero eso nunca ha ocurrido. Las mutaciones en laboratorio no han adaptado ningún sistema nuevo ni un organismo nuevo, tanto en animales como en seres humanos, ni mucho menos modifican el ADN.
Entonces, la mutación tampoco es clara y no apoya en nada la teoría de que todos venimos de un mismo organismo. Realmente la ciencia está llevándonos a un camino para despojar a Dios de nuestras creencias. Como cristianos debemos saber también estar preparados para presentar una defensa, conocer leyes básicas, no necesariamente ser un científico o un doctor o un médico para poder responder a estas interrogantes y ver que en el sentido más lógico y más razonable es creer en Dios, que es nuestra fe, y que todo el Génesis va en manera ordenada y respetando todas las leyes de la ciencia. Seres humanos reproducen seres humanos. No hay tampoco ningún trasplante de órganos en donde un ser humano por un accidente perdió un brazo y pueda ser injertado el brazo de un mono. Por ejemplo, una persona perdió una pierna y le colocan el pie de otro animal o de una planta. No tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, la teoría de la evolución es realmente una fe más ciega que la propia fe del cristiano. No tenemos nada en contra de la ciencia, es más, la ciencia nos ha ayudado mucho en nuestra vida cristiana, pues ha demostrado lugares exactos que la Biblia menciona, confirma muchas cosas como que en la vida del ser humano está en la sangre, eso lo dice también el libro de Levítico, pero sí no estamos de acuerdo con el método científico, que es una hipótesis que sostiene la teoría de evolución. 1 Corintios capítulo 8 versículos 5 al 6. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. No solo es importante reconocer que Dios hizo el mundo, que Dios existe, sino también comprender que somos de Él y somos para Él. Entonces debemos darle obediencia. Finalmente recordemos esto, que Dios nos bendiga y recuerde siempre, la verdad de Dios es irrefutable.